las cosas como son. Después de haber tenido una semana dominada por la elección de un nuevo papa, cuyas decisiones y cuya práctica del pontificado iremos viendo poco a poco, vamos a terminar esta semana volviendo a temas nacionales y para eso hemos invitado a un constitucionalista como el doctor Óscar Urbiola, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, muy buenas noches. Hay que aclarar la Constitución y el juego institucional para que los que nos ven y nos escuchan entiendan que el juego político y las discrepancias tienen que llevarse a cabo dentro de un marco racionalmente establecido. Y uno de los puntos claves, naturalmente, es la fricción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Estamos aquí ante una situación que está caracterizada por 4 mociones presentadas para censurar al primer ministro, señor Adrián Sen, quien ha sugerido de que en caso de que se concrete esta censura, el gobierno podría recurrir a una moción de confianza, lo que acercaría la posibilidad de que se disuelva legalmente el Congreso. Explíquenos usted, por favor, qué dice la Constitución sobre este tema. La Constitución del 93, y no solamente esta, sino las que hemos tenido antes, en la del 79, la del 33, han establecido mecanismos de pesos y contrapesos, el check balance, que permite que los poderes del Estado, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo, se puedan establecer herramientas o instrumentos que permitan generar un clima de estabilidad y se delimitan las funciones que cada órgano del Estado puede ejercer. En este caso estamos frente al control político que puede ejercer el Congreso de la República respecto a los actos del Ejecutivo, y las herramientas que le proporciona la Constitución son la interpelación, la censura por parte del Congreso hacia el Ejecutivo y la cuestión de confianza del Ejecutivo hacia el Legislativo, que se tiene que establecer bajo los parámetros que ya el Tribunal Constitucional ha aclarado, en el sentido de que la cuestión de confianza que puede plantear el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, obviamente con acuerdo del Consejo de Ministros, debe estar relacionada a políticas generales de gobierno, y el Congreso tiene que expresar su voluntad de negar o aceptar la cuestión de confianza. Eso ha sido definido así para que diluir las incertidumbres que habían llevado a la legitimación que el Tribunal Constitucional hizo. Exacto. Del golpe de la negativa fáctica que dio el Congreso, que legitimó la disolución hecha por el señor Vizcarra. Así es, efectivamente. Ahora, lamentablemente cuando se usan estas herramientas o instrumentos que el propio sistema democrático establece en la Constitución, de manera exagerada y de manera reiterada, pueden producirse situaciones como las que precisamente hoy en día, y ya a puertas de un proceso electoral, y sin la posibilidad de que se pueda, digamos, generar un clima de confianza para un proceso electoral que nos conduzca a superar todos los inconvenientes que desde el 2016 viene sufriendo nuestro sistema democrático. Creo que estas fricciones que se presentan actualmente, con el incremento del terrorismo, ya sea producto de la actividad minera informal. Usted llama terrorismo la criminalidad. Bueno, en general, no es solamente terrorismo urbano. Porque su sucesora, señora Pacheco, nos dijo acá que nuestra normativa, nuestro derecho y los tratados internacionales que hemos firmado definen el terrorismo como prácticas de criminalidad violenta con objetivos ideológicos, políticos, nacionales o religiosos. Eso es lo que dijo la señora Pacheco. Bueno, yo creo que a la luz de lo que estamos viviendo, que es una organización ya con financiamiento producto de la actividad minera, es evidente que tienen un propósito económico, político, incluso político de... Político,
Pero es que, Fernando, lo que estamos viendo es que prácticamente están dominando en el territorio y eso tiene una connotación entonces política. Capone también era un terrorista, no Al Capone que dominó Chicago. Bueno, pero de alguna forma... Acá lo grave es que confundamos a la opinión pública sobre el fenómeno terrorista de los años 80. Bueno, porque si todo es terrorismo o si dilatamos el concepto, pues no se ve lo específico de la criminalidad. De violencia o de criminalidad, ¿no? Sí. Porque si nos vamos a poner a discutir sobre si esto puede ser calificado como terrorismo o no, creo que es algo que merecería en todo caso un programa especial o un evento especial. La criminalidad está en incremento últimamente y esto está lamentablemente ahondando la crisis política que vive el país. Sin duda alguna. La señora Entonces, presidenta, yo creo que estas confrontaciones... Hay que recordar que la presidenta ha viajado justamente hoy a La Libertad y a Patás, como para señalar la importancia que el tema tiene. Por la importancia que tiene, ¿no? De tal manera que esta situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se agrava con la amenaza de una posible disolución del Congreso en la medida en que se plantea una cuestión de confianza de manera voluntaria por el Ejecutivo, porque ya no habría posibilidad de la confianza obligatoria que está en el artículo 130 y que para el Congreso bicameral ya se ha eliminado la cuestión de confianza obligatoria que está en el artículo 130. Por lo tanto, los dos órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, tienen esas herramientas que estimo se utilicen de acuerdo a la situación que vive el país. Yo creo que generar una crisis ministerial en este momento, a puertas de las elecciones, con toda la crisis de criminalidad que tenemos, ya sea por la minería informal o por las extorsiones y otras más, creo que sería contraproducente para el país. Y es una opinión política. Es una opinión no es política. Jurídica. No, ahora, jurídica es factible que lo haga. Sí. Está ahora, permitido. Jurídicamente procede que haya una y hasta 4 mociones de censura. Así es. Y que los congresistas consideren que este señor nos está llevando al vacío y que es mejor cambiarlo a tiempo antes de que empeore la crisis. Ese punto de vista clave, ¿no? Y seguramente esto lo tiene que hacer antes del 29 de julio. Sí, porque durante el último año ya no hay... Ya no hay. No podría plantear la disolución, una cuestión de confianza que lleve a la disolución del Congreso. De tal manera que, en cierta forma, tiene lo que resta de mayo, junio y julio. Ahora, yo no entiendo qué es lo que ha pensado el señor Adrián Sen cuando ha querido manifiestamente contrarrestar la voluntad de censurarlo, advirtiendo que eso podría llevar a una cuestión de confianza y a una disolución eventual. Porque, ¿quién lo haría? Él antes de ser censurado, él anticipando que va a ser censurado, porque una vez que es censurado en el Congreso, se debería muy dudoso que él pueda plantear una cuestión de confianza, ¿no? No, la cuestión de confianza la tendría que plantear como presidente del Consejo de Ministros sobre políticas generales. Pero antes de ser censurado. Obviamente. Pero entonces eso es reconocer... Eso tiene que dársele el trámite correspondiente a la cuestión de confianza. Pero plantearlo así para no ser censurado parece verdaderamente Yo creo que la ley, hay que ¿no? tomar en todo caso esta decisión, o en todo caso, no sé si decisión, sino una táctica podría ser para contrarrestar que se lleven adelante las votaciones en las mociones de censura que están en trámite en el Congreso. Es en todo caso un acto político que podría tener sus efectos en el Congreso para contrarrestar esa posibilidad. Una vez que es censurado, me parece recordar que tiene 72 horas para renunciar. 72 horas para... 3 días. Sí. Pero durante esos 3 días se vería muy mal que él intente una cuestión de confianza, ¿no? No, yo no creo. No, parece realmente jalonear un poco las instituciones al servicio. Bueno, así es. Entonces hablemos sobre otro tema que tiene una actualidad, puesto que el día de hoy el gobierno ha promulgado la modificación de la ley sobre la extinción de dominio. Esto ha dividido también a los especialistas y a los ciudadanos, porque hay quienes creen que se están cometiendo muchas injusticias en virtud de una ley que había que restringir y que precisar, mientras que otros sostienen que es una flexibilización en beneficio de la criminalidad. Estamos mostrándonos más garantistas y más laxos de lo que es necesario en estas circunstancias, porque muchos bienes habidos justamente a través de prácticas con la minería ilegal no podrían ser
retirados a los propietarios ilegítimamente de esos bienes y pasados al Estado. Su opinión sobre el tema, explíquenos por favor qué es la extinción de dominio y cómo ve usted la polémica que se ha producido. Bueno, yo siempre he opinado que la extinción de dominio es un procedimiento que no solamente afecta el derecho de propiedad, bajo un artificio que lo voy a explicar, sino que adicionalmente socapa defectos en el sistema de administración de justicia que deben estar a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. En algún momento yo escuché declarar a la señora fiscal de la Nación en el sentido de que la extinción de dominio había logrado recuperar cerca de $5 millones o algo así. El Ministerio Público no es SUNAT ni es un ente recaudador, tiene una función específica en la Constitución. Y se ha tomado la figura de la pérdida de dominio, que ahora le llaman extinción de dominio, inventada en Colombia, para ¿Qué cosa se inventó en Colombia? Porque la figura legal de la extinción existe hace mucho tiempo. Existe, sí, pero los Estados Unidos, básicamente. ¿no? Claro, pero básicamente se aplicó en Colombia por toda esa crisis que generó el narcotráfico. El narcotráfico. ¿no? Bueno, entonces, tenemos algo semejante, usted lo ha dicho, así es. Quizás hasta pero, peor. Claro, pero el sistema de justicia, tanto en manos del Ministerio Público como del Poder Judicial, tiene herramientas para poder conseguir lo mismo a través de las medidas cautelares. Y se ha llamado a esto el subsistema de pérdida o de extinción de dominio. Aquí no hay un subsistema, aquí hay un solo sistema reconocido en la Constitución, que es el que administra justicia. Y si se trata de asegurar la recuperación de una indemnización en delitos sobre narcotráfico, en delitos sobre contrabando y cualquier otro delito grave como estos, bueno, hay las incautaciones, hay las inmovilizaciones y todas las medidas cautelares. El subsistema de pérdida de dominio es independiente del proceso penal que se sigue a la persona. Sí. Y eso está generando una serie de injusticias. Veamos lo que ha dicho en un comunicado en el Poder Judicial el día de hoy a propósito de la promulgación, de la modificación de la ley de la extinción de dominio. Internacional para retirar del comercio ilícito los activos utilizados o obtenidos fuera de la ley. Este mecanismo en diversos países es una herramienta muy eficaz para decomisar bienes ilegales que el derecho penal no puede alcanzar: testaferros, tráfico de datos, suplantación de identidad, uso del mercado negro, etc. De manera particular, en nuestro país, desde el 2019 hasta el primer trimestre del presente año, el Poder Judicial ha podido recuperar $172 millones. Luego dice, la reforma legislativa, que por lo que veo usted defiende, ¿no?, debilitará la labor del subsistema nacional, ya que los activos ilícitos seguirán circulando libremente en el mercado, mientras que la criminalidad organizada, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico de recursos naturales, así como la trata de personas, continuarán causando muerte, dolor y zozobra en el país. ¿No está de acuerdo con eso? No, hay delitos en los que sí es evidente que hay que incautar los bienes, que hay que asegurar medidas cautelares, inscripciones, incautaciones de bienes. Eso es indudable en estos delitos. Pero también es indudable que la forma como se está aplicando en el Perú, en un proceso totalmente independiente del proceso penal, afectando la presunción de inocencia, el derecho de propiedad, está generando una serie de injusticias. Yo conozco un caso donde a una persona que lo encontraron cultivando en macetas en la terraza de la casa marihuana, le han aplicado la extinción de dominio a toda la familia. Esa persona era el nieto de uno de los herederos, que sumaban algo de 10 herederos,
que habían adquirido esa propiedad hacía mucho tiempo. Y por el solo hecho de haber encontrado marihuana en esa casa, han incautado, han aplicado la extinción de dominio a toda la familia. Pero el Poder Judicial hace notar que las apelaciones por las decisiones son muy limitadas. En este caso se ha podido apelar. Sí, no, pero igualito, han ratificado. Y es más, prácticamente hay situaciones en las que ya los bienes han sido depredados, los han desmantelado, ha habido pérdidas y lamentablemente eso ¿quién responde? Ahora, lo que hay una serie de injusticias. Sí, esto en realidad... Sí, y lo que llama la atención es que, puesto que en algunos casos hay jueces que actúan mal, modificamos la ley para hacerla menos severa, en un momento en lo que se necesita es severidad. No, lo que se necesita es que la Administración de Justicia funcione, que si hay un tema de narcotráfico, inmediatamente el fiscal pida la incautación bajo el proceso normal. Aseguramiento de los bienes. ¿Por qué se tiene que inventar un subsistema que corre independientemente y mucho más rápido que el proceso penal después de 10 años? Menos mal que hay algo más rápido que el sistema penal, lo cual no es difícil, me parece, ¿no? En un país, yo admito de que hay países europeos incluso que aplican esto, y tú lo has citado, Fernando, pero la Administración de Justicia camina de manera más eficiente. En el Perú, con jueces provisionales, donde los procesos duran 10 años, 12 años, y el proceso de extinción de dominio dura 1 año, 2 años, hay una desfase que genera pues injusticias. ¿Por qué? ¿Por qué lamenta usted que un aspecto del funcionamiento judicial vaya más rápido que otro? Sobre todo porque se trata de la posibilidad de que los encausados transfieran sus propiedades a terceros para ponerlas a buen recaudo. Pero eso se puede evitar de otra forma, sin establecer un proceso de extinción de dominio. Hay medidas cautelares, hay incautaciones, o sea, no se opone usted técnicamente, no me opongo, porque hay países en los que esto funciona bien. Usted se opone por razones prácticas, porque acá los jueces son malos y entonces van a hacer un mal uso de una buena ley. Los juicios ordinarios duran 12, 13 años, estamos viendo. Y el de extinción de dominio es mucho más rápido y totalmente independiente. Bueno, hemos comprendido ese es el problema. Y ahí se cometen punto injusticias. De vista. El tiempo corre, yo quiero preguntarle sobre otro tema, que es el de la demanda competencial, que debe ser decidida en el curso de este mes por el Tribunal Constitucional, y es una demanda planteada por el Ejecutivo para que se interprete de manera restrictiva el artículo 117 de la Constitución y no se puede investigar a la Presidenta de la República mientras ejerza su mandato. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está en juego en esta demanda competencial? Yo siempre he opinado, Fernando, que el artículo 117 efectivamente impide que al presidente en ejercicio, sea la actual señora Dina o cualquiera, no pueda ser acusado. Acusado, sí. Ante el Congreso o por delitos ante la Fiscalía. La Fiscalía, no, ante el Poder Judicial a través de la Fiscalía. En eso no hay discusión. El tema es que para llegar a la acusación dentro de los parámetros que establece el nuevo Código Procesal Penal, hay que hacer una investigación preliminar. Y esa investigación preliminar permite que se puedan acopiar elementos que más tarde podrían llevar o no a la convicción de que efectivamente se han cometido delitos, por los cuales no se puede acusar hasta que termine el mandato. Pero ya se han acopiado elementos de convicción favorables o desfavorables que podrían perderse si es que no se ejecuta una investigación en el momento. Preliminar. Porque además la Constitución obliga a que el Ministerio Público haga la investigación desde el inicio e inmediatamente, incluso por información periodística. Entonces, el Ministerio Público, no la policía. Porque también hay un debate por otra ley. Perdón, sí. La misma Constitución establece que es el Ministerio Público y la policía, o sea, coordinadamente, porque hay aspectos de la investigación preliminar en los que tiene que participar la policía en lo que le compete técnicamente y en la calificación jurídica del Ministerio Público. Entonces tienen que trabajar coordinadamente. En eso no debe haber discusión.
Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente en el Código Procesal Penal, el actual, que obliga a hacer esa investigación preliminar, no se ha previsto el tratamiento que se le debería dar al presidente de la República por la alta dignidad que representa como jefe del Estado, que personifica a la nación, y al que no se le puede tratar como cualquier persona y que además podría estar impedido de cumplir otras funciones como es la administración de la cosa pública, que interesa a todo el pueblo. Porque obviamente someterlo a una investigación bajo los parámetros de la investigación a cualquier otro ciudadano podría distraer la atención del presidente de la República a lo que debe abocarse, a la administración de la cosa pública. Entonces, creo que el tribunal, me parece a mí, debe decir que sí se le puede investigar preliminarmente sin interferir en las funciones que le permitan administrar la cosa pública. Por ejemplo, ¿en qué consistiría una interferencia? Por ejemplo, las manifestaciones que debe rendir ante la fiscal y que últimamente hemos visto, la presidenta tiene que trasladarse con todo el séquito de seguridad al Ministerio Público. ¿Por qué no se podrían hacer en el despacho presidencial? Cosas de ese tipo. Ahora, más complejo es saber si la investigación preliminar podría suponer un allanamiento. Podría ser bajo la reserva, que además el Ministerio Público está obligado a hacer todas estas investigaciones bajo reserva, por supuesto, porque se puede poner en riesgo la imagen misma de la alta dignidad que tiene la presidencia de la República, no la persona natural que esté ejerciendo ese cargo, es la presidencia de la República. Entonces, no es el interés de esa persona, es yo creo que el Tribunal Constitucional, en una interpretación sistemática y finalista, llamémosle teleológica desde el punto de vista académico, tiene que ver de que esa investigación no puede perturbar los fines para los que esa persona ha sido elegida y que no puede descuidar, porque hay un interés público. Y que además no se puede manosear la imagen del presidente de la República que personifica a toda la nación. Ese es el tema. Entonces yo creo que el tribunal sí tiene que decir alguna cosa sobre esto. De acuerdo, está entonces en desacuerdo con aquellos que consideran que hay que interpretar este artículo 117 de una manera restrictiva y... Pero es que no estoy de acuerdo con esa opinión muy extremista. ¿Por qué? Porque también uno de los objetivos que persigue la administración de justicia en nuestro país, y eso está en la Constitución, es llegar a la verdad. Y el blindar de una manera extrema, férrea, sí, ¿no? No permitiría que, transcurridos los 5 años, esperando los 5 años que termine el mandato, podrían desaparecer elementos de convicción. Y además generar una sensación de impunidad. Porque si los presidentes hacen lo que sabemos que hacen, sí, existiendo esas dudas sobre cómo interpretar, ¿qué pasaría si se le dice oficialmente no te preocupes, tienes 5 años para hacer de las tuyas? Yo creo que se puede compatibilizar, Fernando, ¿no?, esa intención de blindar al presidente para que se dedique al manejo de la cosa pública y la investigación preliminar para acopiar elementos de convicción que más tarde servirán. Bien. Sobre este punto veo que tiene una actitud moderada y no toma parte por uno de los extremos. Otro tema pendiente se ha planteado hoy con una decisión tomada por el juez Richard Concepción Carguancho, conocido por una serie de fallos severos que ha dado, que ha rechazado la solicitud formulada por el expresidente Alejandro Toledo para cumplir su pena en su domicilio cuando cumpla 80 años. Todavía no los tiene en marzo del próximo año, pero en fin, eso se ha planteado desde ya. Explíquenos, por favor, cómo ve usted este derecho. Bueno, la ley que da este régimen excepcional a quienes cumplen esta edad y peor aún si tienen un estado de salud que no les permite cumplir la pena bajo restricciones de libertad o en establecimientos penitenciarios, es una ley que debe favorecer a todas las personas que están en esa misma situación. No conozco el fallo del juez Carguancho para analizar cuál ha sido la fundamentación que le ha permitido negar esta solicitud. Pero yo creo que si se dan todos los requisitos que establece la ley
y el hecho de que el señor presidente o expresidente Toledo pueda ser una persona cuyo proceso es mediático y donde el juez Carguancho quiera hacer o ratificar su severidad, me parece que estaría actuando de una manera en los que no estaría aplicando criterios de igualdad para otras resoluciones que ya el mismo Poder Judicial ha aplicado. Últimamente se ha aplicado una sentencia condenatoria a un abogado muy conocido en nuestro medio y donde en la misma sentencia, sin que lo haya pedido de oficio prácticamente, el tribunal ha considerado que debe cumplirla domiciliariamente solo por el hecho de que tiene la edad que establece la ley. ¿Qué edad tiene? Me parece que... Justo 80. Ahora, Toledo, que es rápido, como sabemos, cuando están sus intereses en juego, basándose en la interpretación que usted hace sobre la extinción de dominio, pide también que se aplique esta modificación rápidamente para que no toquen su casa en Camacho. Y él pueda ir ahí. Él pueda ir ahí si es que salen en virtud de este beneficio penal por edad. Así es. No lo hace dudar cuando ve ese tipo de casos, porque ha citado un caso usted, el que planta marihuana. Acá estamos ante un caso patente de lo contrario. Hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos. Yo, en el caso de delitos como contrabando, tráfico de drogas, donde se allana un domicilio y se encuentra pues todo el laboratorio de pasta básica, es obvio que hay que hacer la incautación. Y respecto a los bienes inmuebles hay que bloquearlas. Y evitar que la persona pueda transferir. Pero esas herramientas las tiene el Poder Judicial. ¿Para qué creamos un subsistema? Muy bien, veremos entonces cómo se reacciona ante este tema, que dará que hablar todavía, el de la modificación de la ley de extinción de dominio. Doctor Óscar Urbiola, muchas gracias por su presencia acá y por la respuesta a estos 4 temas: conflicto competencial, disolución, censura, voto de confianza o no, de la misma manera que la extinción de dominio. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a un abogado para ver un caso específico de una gestión que hizo ante Indecopi, que se ha traducido con un éxito de su causa, que no se permita que entidades públicas recurran a procedimientos a los ciudadanos, impongan procedimientos que requieran el uso de Internet. Usarlo está bien para quien quiere y puede, pero no debe ser una obligatoriedad. Es el caso específicamente que había con los pasaportes. Nos lo explicará el autor de la queja ante Indecopi, ahora recibida favorablemente, el señor Rodolfo